Buenas tardes, señores participantes. Sean bienvenidos al curso Educando a los Pediatras de las distintas regiones del país en el manejo de los pacientes con neoplasías hematológicas. El objetivo del curso es generar competencias en médicos pediatras de distintas regiones del país para brindar una atención integral a pacientes con neoplasias hematológicas. Bien, para las palabras de bienvenida vamos a invitar a la doctora Victoria Godoy. La doctora Victoria Godoy ella es médico hematólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es jefa de la subunidad de trasplantes de progenitores hematopoyéticos del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, a quien damos pase para las palabras de bienvenida. Adelante, doctora Godoy. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes con todos, buenas tardes doctora Tomás y a todos los participantes, a todos los 40 médicos pediatras que nos acompañan en este curso inicial, pediatras que vienen de Lambayeque, Huancavelica, Moyobamba, Trujillo, Puno, Huánuco, Cajamarca y también de nuestra ciudad capital Lima. Realmente estoy muy complacida porque se está cumpliendo uno de nuestros primeros objetivos cuando empezamos a trabajar acá y para el manejo de la leucemia. Nosotros queremos, a través de este curso, formar a los pediatras quienes al término de este curso y la pasantía presencial estén en capacidad de brindar una atención integral al paciente con neoplasias hematológicas y fundamentalmente al paciente con leucemia. Tanto para ver el diagnóstico y además el seguimiento y posteriormente cuando las unidades de oncohematología pediátrica estén ya formadas puedan realizar el tratamiento. Y los pacientes que realmente requieran venir a Lima sean los que vengan, o sea aquellos que tienen alto riesgo y que requieren de trasplante. Necesitamos que ustedes detecten precozmente los signos de anemia, reconozcan un hemograma patológico, brinden indicaciones al paciente para hospitalizarse y en consulta externa, puedan manejar a pacientes con complicaciones de los pacientes de Butt, así como realizar cuidados paliativos para aquellos pacientes que están en esta condición. Y manejar algunas complicaciones metabólicas, infecciosas y tóxico-medicamentosas ocasionadas por la citostática. Pero el alcance fundamental es implementar las unidades de oncohematología pediátrica en regiones con un equipo multidisciplinario en el que uno de los actores sea el pediatra, a fin de mejorar las tasas de curación de la leucemia en nuestro país, las cuales son muy bajas en comparación a los estándares internacionales, y con ello incrementar la sobrevida global y libre de enfermedad en virtud de realizar un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno en sus lugares de origen, y de esta manera se reduzca el abandono. Pues con estas palabras doy pase a nuestra directora general, la doctora Zulema Tomás González, para que dé por inaugurado este curso. Doctora, adelante. Gracias, doctora Godoy. Buenas tardes, colegas, médicos pediatras, a nuestros expositores y participantes que hoy nos acompañan en este curso Educando a los Pediatras de las distintas regiones del país en el manejo de los pacientes con neoplasias hematológicas. Este curso está desarrollado por la subunidad de trasplante de progenitores hematopoyéticos por el Instituto Nacional del Niño de San Borja, cuyo objetivo principal es impulsar la descentralización del cáncer pediátrico en el Perú. La Organización Panamericana de la Salud ha señalado la preocupante incidencia del incremento de leucemia pediátrica en el Perú, situándonos en el tercer país con mayor prevalencia en América Latina. La leucemia linfoblástica aguda es el cáncer más común en niños y es por ello que representa casi un 40% de todas las neoplasias infantiles. Esta situación ha llevado al Ministerio de Salud y también a todas las direcciones que tenemos que ver con esta enfermedad, vencer a este cáncer infantil
y que aproximadamente lleguemos a disminuir esta mortalidad y morbilidad, alcanzando una supervivencia de más de 60% en niños con cáncer infantil. Mensualmente atendemos cerca de 200 pacientes entre nuevos y continuadores, niños con problemas de cáncer hemato-oncológicas. Y es por ello nuestra preocupación de poder dar el tratamiento oportuno a nuestros pacientes, muchos de ellos que ingresan a nuestra institución de varias regiones del país. Quiero agradecer la presencia de los colegas pediatras que se han inscrito a este curso porque van a contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros niños. Sabemos que ahora hay tratamiento. Hace 8 o 10 años atrás no existía trasplantes hemato-oncológicos salvo en seguridad social o los que iban al extranjero. Hoy los realizamos en nuestra institución y también en el INEM, como en algunos hospitales de la seguridad social. Este curso busca generar en médicos pediatras de diferentes regiones del país una atención integral con pacientes con neoplasias hematológicas, lo que, vuelvo a señalar, va a brindar una atención oportuna, incrementando la posibilidad de que nuestros niños lleguen en muy mal estado y ya avanzados a nuestras instituciones. Tendrá una duración de 6 meses este curso y consta de una formación teórica y práctica, y a través de las exposiciones virtuales por los hematólogos pediatras de nuestra institución. Quiero agradecer a la doctora Victoria Godoy, jefa de la subunidad del eje de hematología pediátrica y trasplante, por el esfuerzo realizado para la realización de este curso conjuntamente con los colegas hematólogos y todo el equipo de la subunidad. Sé que tenemos colegas que se han inscrito de diferentes regiones del país. Y una vez más, estamos reafirmando nuestro compromiso de seguir promoviendo la capacitación en bien de la salud de nuestra gente, de quienes más nos necesitan. Con estas palabras, doy y declaro por inaugurado el curso Educando a los Pediatras de las distintas regiones del país en el manejo de los pacientes con neoplasias hemato-oncológicas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora Zulema Tomás González, por sus palabras. Con las palabras de la directora general, queda formalmente inaugurado el curso Educando a los Pediatras de las distintas regiones del país en el manejo de los pacientes con neoplasias hematológicas. Y a continuación vamos a invitar entonces a la doctora Victoria Godoy. Ella es jefa de la subunidad de trasplantes progenitores hematopoyéticos del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Adelante, doctora Godoy, buenos días, buenas tardes. Vamos a empezar con esta primera capacitación. Realmente creo yo que este tema que vamos a tocar hoy acerca de la importancia en la detección y diagnóstico temprano de la leucemia en pediatría es fundamental. Esta capacitación es una capacitación que pretende, de alguna manera, motivar en ustedes esa curiosidad por el manejo de la leucemia, ya que ustedes van a formar parte del equipo de manejo de esta patología en sus lugares de origen, junto con los hematólogos pediatras, oncólogos pediatras, a fin de que ustedes también contribuyan con su conocimiento en el área pediátrica. La leucemia es un tipo de cáncer caracterizado fundamentalmente por crecimiento de células tumorales, de células inmaduras, que habitualmente existen en la médula ósea, pero en una proporción muy pequeña. En este caso, esas células tumorales, esos blastos denominados, que pueden ser de diferentes tipos, y los vamos a ver más adelante, son células que se incrementan y desplazan a las otras líneas, a la misma línea mieloide o blanca, a la serie roja y a la serie blanca.
Definimos a la leucemia en niños, aquella que se presenta en menores de 18 años, niños y adolescentes, y es la neoplasia más común en esta edad. Es diferente, tiene características diferentes a la leucemia del adulto y es una patología más halagüeña que la leucemia del adulto, aunque en condiciones que no son las adecuadas o cuando hay problemas tanto de manejo, de diagnóstico precoz, estas cifras no son las mejores. Lamentablemente la leucemia no es prevenible, pero se puede detectar tempranamente. Y ese es uno de los objetivos de este curso. La leucemia representa un 40% de todos los cánceres que se presentan en niños hasta los 10 años, seguida por los tumores del sistema nervioso central en un 12% y los linfomas. Se han incrementado la cantidad de número de casos de cáncer infantil en Latinoamérica. Es encabezada esta lista por México con una incidencia de 25.9% de todos los casos registrados en el año 2022, seguido por Brasil y seguido por nosotros, con un 8.8%, muy semejante al porcentaje de casos establecido en este corte en este año. Algo muy importante y muy preocupante también es el hecho de la mortalidad que se presenta en estos países. Si bien es cierto, en países con un desarrollo, con un estado de desarrollo o con un nivel de desarrollo como el nuestro e incluso inferior, Ecuador, por ejemplo, ustedes pueden ver que tiene una mortalidad nosotros tenemos una mortalidad más alta que la que tiene este país. Si bien es cierto Uruguay que tiene mejores condiciones de salubridad y en general de vida que otros países como el nuestro, tienen una mortalidad muy, muy reducida. Esto en la data que podemos explorar del año 2020. La incidencia de todos los tipos de cáncer en niños y adolescentes, tanto las leucemias, los linfomas, los tumores del sistema nervioso central, se han ido incrementando a medida que ha pasado el tiempo. Pasando desde los registros del año 2010 a 2012, en el caso de leucemias, con un 6.2% de casos por 100.000 habitantes, a bajando un poco y luego nuevamente teniendo un incremento del pico. La mortalidad sigue la misma curva, ¿no? E incrementa. El cáncer es una enfermedad que causa más carga de enfermedad dentro de esta población con porcentaje de años perdidos. Después de las enfermedades transmisibles, es la principal causa en niños, causa este incremento de los años de porcentaje de vida perdida. Podemos ver que lamentablemente el manejo de las leucemias, fundamentalmente, que como les dije, constituyen el 40% de todas las neoplasias, se centraliza fundamentalmente en Lima y en centros como el INEM y como nosotros. Fundamentalmente nosotros manejamos más neoplasias hematológicas que tumores sólidos, a diferencia del INEM, que tiene una situación inversa. Pero además de eso, solamente tenemos al IREN Sur y al Hospital Lorena de Cusco, dentro de lo que es las instituciones de salud del Ministerio de Salud, que atienden a este tipo de pacientes. En general, casi un 80% de los niños con leucemia es atendido en el Ministerio de Salud y un 20% en eSalud. Además, esta es una data bastante triste porque la tasa de abandono del tratamiento en cáncer infantil, sobre todo para aquellos que vienen de provincia y que muchas veces no se los retroalimenta con esta información, era bastante alta hasta diciembre del 2018 y en vista de eso la Dirección de Prevención del Cáncer y nosotros, todos los hospitales que manejamos este tipo de patología, elaboramos estrategias para el manejo con la constitución de los comités de abandono para el. Por ejemplo, nosotros teníamos en aquella época, entre enero y diciembre del 2018, un porcentaje de abandono de 23%. De cada 100 niños, 23 abandonaban. En el INEM la situación no era muy diferente, era muy semejante a la nuestra.
Pero felizmente con el trabajo que hemos estado haciendo del Comité de Abandono, en estos años hemos bajado esa incidencia a menos de 10%, que son cifras consideradas a nivel internacional como aceptables. Pero hemos llegado a un límite fuera del cual no podemos avanzar más. Las personas, los pacientes y sus familiares que vienen de zonas lejanas no pueden mantenerse en Lima por diferentes tipos de consideraciones económicas, sociales, culturales, y es difícil que ese porcentaje de abandono se pueda reducir más. Ese es uno de los objetivos por los cuales queremos desarrollar nosotros las unidades de oncohematología pediátrica en las distintas regiones. Pero con este contexto, con este escenario, ¿qué debemos saber para hacer un diagnóstico adecuado de la leucemia? Sabemos que este es un cáncer, como lo hemos mencionado, de las células de la sangre, fundamentalmente que anidan en la médula ósea, aunque también puede tener compromiso de toda la economía. Estos niños, como ustedes pueden ver en la lámina de la izquierda, ese es un mielograma de un niño normal. Este mielograma lo pueden notar ustedes completamente diferenciado. Hay serie roja, hay serie blanca, en la serie blanca hay segmentados, hay monocitos, hay eosinófilos, hay plaquetas, hay todo. Eso es lo que se debería observar normalmente en un niño o en un adulto, como cualquiera de nosotros. Pero miren ustedes lo que pasa en la médula de un niño con leucemia. Toda esta arquitectura diferenciada se transforma en una arquitectura completamente uniforme y tumoral. Esto es lo que hace, lo que provoca la clínica de leucemia, que la vamos a ver más adelante, que tiene que ver con anemia, con plaquetopenia, a veces con leucocitosis, a veces con pancitopenia. Por lo tanto, una célula progenitora hematopoyética, como pueden ver ustedes, las células madres sanguíneas dan lugar a dos líneas, la línea mieloide y la línea. La línea mieloide genera la línea roja, las plaquetas, los monoblastos y mieloblastos, que como les decía, son normales que existan, pero en una proporción muy mínima, que dan origen luego a los granulocitos, que son el porcentaje mayor de glóbulos blancos que tenemos nosotros a nivel de sangre plástica, y monocitos. Pero en el caso de la célula madre linfoide, nosotros vamos a los linfoblastos, que menciono es una pequeña proporción, y luego estos linfocitos se diferencian a linfocitos normales B y T, que son los que habitualmente tenemos nosotros y nos protegen de las infecciones. Pero en el caso de las leucemias, esta célula madre linfoide no sigue esa ruta. Habitualmente se va a los linfoblastos y hay un stop a ese nivel y no sigue diferenciando. Esta célula hematopoyética generalmente tiene un daño genético y por eso sufre una transformación maligna que lleva a una división celular no controlada. No hay un freno de la apoptosis. Esto crea una proliferación de células inmaduras que hacen y que pueblan completamente toda la médula ósea. Esto puede ocasionar no solamente infiltración medular, sino infiltración en todos los órganos de economía, en celular subcutáneo, en ovario y en algunos lugares incluso que podrían ser hasta insospechados. ¿Qué tipos de leucemia tenemos? Pues hay diferentes clasificaciones. Acá nos vamos a circunscribir fundamentalmente a la leucemia aguda y a la leucemia linfoide, que representa un 85% de todas las leucemias en niños. Pero la leucemia puede clasificarse de varias maneras. Hace unos 40 o 50 años atrás, esta era la clasificación que más se utilizaba, la clasificación franco-americano-británica, que se basaba fundamentalmente en las características morfológicas del blasto. Y de acuerdo a ello, teníamos 3 tipos de leucemia linfoide, L1, L2, L3, y 8 tipos de leucemia mieloide con características diferenciadas con respecto a la densidad de la cromatina, a las características del citoplasma, a la presencia de vacuolas en el citoplasma del blasto. Como ustedes pueden ver, y aquí les muestro las láminas de los 3 tipos de leucemia linfática,
Generalmente al hematólogo difícilmente se le escapa el diagnóstico de una leucemia linfática de tipo L3, porque suele tener vacuola. Entonces es bastante característico y uno dice, es muy factible que esta sea una LLAL3. Pero entre la LLAL2 y la LMA o la leucemia mieloide aguda de tipo M2, uno puede confundirse. El ojo más experto puede confundirse. Por ello es que a pesar de esta clasificación y tomando en base que esta clasificación no podía diferenciar enteramente a los pacientes y tampoco permitía un manejo diferenciado de los casos, porque si bien es cierto, exploraba diámetro de la célula, características de la cromatina, forma del núcleo, presencia o cantidad de nucleolos a nivel nuclear, basofilia citoplasmática, era insuficiente para poder estratificar un paciente. Por eso, que con el paso de los años, se implementó la citometría de flujo, y esto sí nos permitía diferenciar a través del reconocimiento de algunos antígenos de la superficie del blasto de qué tipo de leucemia linfática se trataba. En el caso, estos antígenos celulares son como el distintivo de cada tipo de blasto. Entonces, en el caso de los precursores B, por ejemplo, fundamentalmente los antígenos de superficie de las células eran, por ejemplo, el antígeno CD19, CD10, CD22. Y asimismo, en las leucemias T, habían algunos indicadores como el CD3 o el CD7 que eran particularmente positivos. Y en las leucemias mieloides agudas, fundamentalmente la mielopiroxidasa asociado a los marcadores CD13, CD33, 64, 60. Si bien es cierto en el ámbito de la leucemia, lo más conocido es que existan leucemias linfáticas y mieloides, existen algunas leucemias que son indiferenciadas, muy primitivas y de muy mal pronóstico. Pero asimismo existen leucemias de fenotipo mixto, que son leucemias en las cuales existen dos poblaciones que coexisten, población linfoide y población mieloide, generalmente una que predomina sobre la otra y en función a eso se establece la estrategia terapéutica, pero las cuales son de peor pronóstico. Tenemos que mencionar que como estamos hablando de niños, las leucemias están muy vinculadas a algunos trastornos genéticos, por ejemplo, el síndrome de Down, la anemia de Fanconi, el síndrome de Wiskott-Aldrich, la ataxia telangiectasia, la osteogénesis imperfecta, la neurofibromatosis de tipo 1, y por eso a veces los hermanos gemelos no son tributarios o no son buenos donantes, pero además pueden estar relacionada esta leucemia también con otros factores que son más ambientales, como por ejemplo la exposición al benceno o a la radiación, o a un desorden hematológico previo como un síndrome mielodisplásico, en el cual la leucemia se denomina leucemia secundaria al síndrome mielodisplásico. Un síndrome mieloproliferativo, como por ejemplo la leucemia mieloide crónica, que pasa a fase blástica, y esa fase blástica puede ser leucemia mieloide aguda o linfoide. Además, otros trastornos como la hemoglobinuria paroxística. Pero, ¿cuáles son los síntomas de la leucemia? ¿Qué cosa es lo que ustedes tienen que explorar en sus consultas? Tienen que preguntar y evidenciar si es que el niño tiene una fiebre inexplicable. Si a esto se asocia que tiene un cuadro purpúrico, tiene moretones, tiene petequias, tiene quimosis espontáneas, asociadas a dolor de huesos, a veces incluso de músculo. Crecimiento de ganglios, es un crecimiento de un ganglio que a veces no es de una naturaleza inflamatoria, blando, doloroso, sino más bien un ganglio más duro, más enquistado, difícilmente móvil. Pero además, el niño viene pálido, viene cansado, a veces no puede caminar, se fatiga con mucha facilidad. Pierde peso y por la visceromegalia podemos observar nosotros un balonamiento abdominal que en algunos niños es bastante prominente. Pero
Todas estas manifestaciones clínicas obedecen a la insuficiencia medular un poco fisiológica, un poco fisiopatológica que se presenta en estos pacientes, en vista de que, como todas las series de la sangre normales son desplazadas, pues la anemia da toda la sintomatología propia de esa carencia o esa disminución de la hemoglobina a nivel de la sangre periférica. La neutropenia predispone infecciones. En el 30-50% de los pacientes presentan fiebre que a veces no tiene foco, pero en algunas oportunidades sí tiene un poco evidencia, ¿no? Y la trombocitopenia pues da todas las características del síndrome púrpura. Puede haber además infiltración de lugares tan distantes como el sistema nervioso central, en la cual los niños vienen con cefalea intensa, vienen a veces con confusión, vienen con compromiso de pares craneales, con parálisis facial y diferentes manifestaciones asociadas a compromiso de pares craneales. Asimismo, esplenomegalia leve a moderada, hepatomegalia, adenopatías, hipertrofia gingival y en algunos casos que vienen con hiperleucocitosis puede estar asociada a una leucostasis púrpura. Como podemos ver nosotros en estas figuras, la figura superior de la izquierda evidencia una gran masa mediastínica que puede evidenciarse en una placa, en una simple y sencilla placa de tórax. La figura superior de la derecha evidencia una infiltración renal masiva al diagnóstico que se va reduciendo a medida que el paciente va recibiendo tratamiento y que llega a normalizarse en los casos que alcanzan remisión completa. Pero además podemos ver infiltración de lugares como por ejemplo la piel, infiltración cutánea y el celular subcutáneo con lesiones que a medida que se van tratando también remiten en su totalidad. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer nosotros una vez que tenemos la sospecha y vemos a estos chicos con estas características clínicas? Muchas veces los padres, que son los que más conocen a sus hijos, les pueden brindar a ustedes una información valiosa. Les tenemos que pedir un hemograma y con un simple y sencillo hemograma podemos evidenciar que hay leucocitosis, y al haber leucocitosis y no hay fiebre y no hay foco infeccioso, algo está pasando con esta criatura, ¿no? Puede ser una reacción leucemoide, sí, pero hay que evaluar siempre a los pacientes en el contexto clínico de cada uno. A veces no vemos leucocitosis, a veces vemos pancitopenia, y esto tampoco descarta la leucemia, porque en este caso la médula ósea está tan comprometida que los elementos propios de la fábrica de la sangre no salen. Anemia y trombocitopenia en diferentes grados. Hay pacientes que llegan con una anemia muy severa. Si ustedes en el centro de salud o en el hospital de provincia que ven al paciente, ven a un paciente con 6 de hemoglobina, eso es muy raro. Si bien es cierto, en el Perú, un 90% de las anemias son anemias ferropénicas, pero uno no solamente ve al paciente pálido, sino le ve la encía, le ve el abdomen, le ve el cuello, y así se hace diagnóstico. Porque, como siempre se ha hecho en la facultad, y nos presentaban los casos clínicos, uno siempre tiene que hacer unidad clínica. Una vez que yo tengo un hemograma patológico, y solamente con un hemograma patológico, por eso que es importantísimo ver la lámina periférica. Y no solamente debe verla el hematólogo, también la ve el patólogo. Nosotros hemos hecho un curso de lectura de lámina periférica a nivel nacional y hemos tenido una convocatoria muy grande porque esta es una falencia muy grande que existe en el país. Si nosotros contamos con un hematólogo o contamos con un patólogo que tenga experiencia, tenemos gran parte del diagnóstico asegurado. Pero el hemograma nos orienta y nos permite a nosotros decir, es factible que este niño tenga una leucemia linfática aguda, pero para confirmar de qué tipo de leucemia aguda se trata, se tiene que hacer una citometría de flujo, como les mencioné anteriormente, que tiene que completar con un estudio genético, cariotipo. Y además, en los últimos años, diría yo en los últimos 20 años, se está afinando cada vez más el diagnóstico, documentando genes de mal pronóstico para aquellos pacientes que son tributarios a trasplante y solo con esta estrategia terapéutica es factible la curación de su enfermedad. Por lo tanto,
Para poder hacer la citometría de flujo, el cariotipo y la biología molecular, lo mejor es tener como fuente la médula ósea. No significa que sea la única forma de hacer diagnóstico, pero es la mejor. Hay algunos chicos que tienen 30.000, 50.000 leucocitos con 20-30% de blastos. En esos casos se puede obtener la muestra de sangre periférica y la citometría de flujo. También nos informa de qué tipo de leucemia se trata. Pero si el paciente tiene 8.000 leucocitos y tiene 3% de blastos o 5% de blastos, esa muestra es mala. Y por lo tanto, nosotros al menos deberíamos tener 2.000 blastos para poder decir que esa citometría de sangre periférica nos va a hacer. Por lo tanto, una vez que hacemos el aspirado de médula ósea y hacemos el mielograma y vemos la morfología, nosotros tenemos la sospecha que es una LLA. Con la citometría de flujo y en función a los antígenos que se encuentran presentes en la superficie, podemos saber si se trata de una leucemia B o T. Y si la leucemia B es común, es pre-B, es pro-B o es B madura. Y aunque ustedes no crean, esta diferenciación también le da pronóstico. El pronóstico de la leucemia linfática aguda B común es mejor que de la B madura o de la pre-B. En el caso de las leucemias linfáticas agudas T, también tienen sus subdivisiones, como ustedes pueden ver. Cortical, pre-T, pro-T y T madura. Esto es lo que habitualmente nos informa el patólogo clínico que se encarga de la citometría. ¿Y qué cosa es la citometría? La citometría no es otra cosa que pasar a través de una columna el material medular y diferenciar a través de estas imágenes dónde están las poblaciones inmaduras más frecuentes. Y en función a ellos, en función a la distribución de esas células, es que nuestros colegas, los patólogos, nos informan esto. ¿Sabe qué, doctora? Hemos encontrado un linfoblasto patológico en 94% de las células evaluadas. Y esos linfoblastos marcan CD19, marcan CD123, marcan CD10, y en función a la interpretación de esta conjunción de antígenos, concluyen que la leucemia es una leucemia linfoblástica B de estadio predominante. ¿Con esto qué hacemos nosotros? Nosotros completamos el estudio de la citometría con un estudio genético, con el cariotipo conocido de hace tantos años. Y este cariotipo, por ejemplo, en leucemia mieloide aguda, permite estratificar a los pacientes y hay resultados del cariotipo que diferencian algunos patrones de alto riesgo, de riesgo intermedio y de riesgo favorable. Si, por ejemplo, tenemos un paciente con una translocación 922, lo que se denomina Filadelfia, el pronóstico es muy malo. Y ustedes pueden ver en la gráfica de la derecha cómo se reduce la mortalidad, cómo se incrementa la mortalidad, en los pacientes con riesgo adverso. Y además permite clasificar algunas leucemias, en leucemias de pronóstico favorable con translocación 821 o con pronóstico adverso translocación 821. Pero además de eso, el cariotipo que nos permitía a nosotros es como nuestros nombres, que nos permitían, yo soy Victoria Angélica Godoy Vila. De la misma forma, en el caso de la leucemia, tenemos leucemia linfática L1, B, común, cariotipo 816 y biología molecular con TAN-G. ¿Y para qué nos permite saber esto? En la leucemia se produce una proliferación celular descontrolada, con ausencia de diferenciación celular, con promoción de la apoptosis, las células se mueren, son frágiles, se mueren, se reproducen, se mueren, se reproducen. Hay una reparación del DNA defectuosa. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos un panel NGS, que nuestro instituto ha sido una de las instituciones, uno de los establecimientos de salud en los cuales se ha iniciado desde el año 2020 este panel, esto nos ha permitido poder identificar más finamente a los pacientes
identificar algunos patrones de genes de fusión, como por ejemplo el KMT2A o el NRAS o el RUNX. En función a eso, estratificar a los pacientes a través de un patrón de NGS somático o secuenciamiento de nueva generación, que lo hacemos de la mano del equipo de genética, que permite identificar a todos estos genes de buen o mal pronóstico. Ustedes pueden ver que las alteraciones genéticas que se presentan en los diferentes tipos de leucemia son muy variables. Y cuando hablamos, por ejemplo, de una alteración en TP53, decimos, esa leucemia realmente es una leucemia mala. Pero si tenemos toda esta información, ¿para qué sirve? Sirve para estratificar a los pacientes y con ello tratar. En el caso de la leucemia linfática, estratificamos al paciente en 3 grupos, estándar, intermedio y alto. Esto tiene que ver con algunas variables clínicas, como por ejemplo la edad del niño. La leucemia es mala cuando se presenta por debajo del año. El niño que debuta con una leucemia congénita dentro del primer mes de vida, o con una leucemia infantil dentro del primer año de vida, tiene un pronóstico muy malo. Los adolescentes tienen un pronóstico peor que los niños que se encuentran en el rango de edad de 1 a 10 años. En el caso de riesgo estándar, conjugan también la cantidad de leucocitos en menos de 20.000 leucocitos y menos de 1.000 blastos al día 8. Cuando uno estratifica a un paciente, combina diferentes factores, los factores clínicos, laboratoriales, de respuesta a la terapia, y también evalúa la enfermedad mínima residual. Eso significa que la estratificación de riesgo es dinámica. El paciente que viene con un riesgo estándar puede ser que no todo el tiempo se quede en riesgo estándar. Y por diferentes situaciones, por diferimiento, por intercurrencias infecciosas que no le permite continuar el tratamiento en el tiempo establecido, puede ser que ese paciente de riesgo estándar pase de riesgo intermedio. O el paciente de riesgo intermedio pase a riesgo. Entonces, además de estas consideraciones de edad, número de leucocitos y respuesta a la prednisona que habitualmente es un factor predictivo de respuesta y que estratifica a los pacientes, fundamentalmente aquellos, por ejemplo, que tienen un conteo de blastos de más de 1.000 blastos en el día 8 del inicio de la inducción como de alto riesgo, asociado a otros factores genéticos, como traslocaciones o incluso la presencia de hipodiploidías y alteraciones numéricas a nivel genético. Por ello, tenemos que considerar algunas variables al debut para la estratificación. Pero además, tenemos que considerar algunas variables a lo largo del tratamiento para estratificar inicialmente, y puede ser que más adelante, y esperemos que no, se reestratifica el paciente inicial. Y por lo tanto, si bien es cierto, no es motivo de esta charla y solamente voy a dar unas pinceladas de esto, ¿cómo tratamos esta leucemia? Pues le damos quimioterapia. Inicialmente para aquellos de riesgo estándar y de riesgo intermedio y algunos de riesgo alto. Pero generalmente la quimioterapia resulta siendo insuficiente para las leucemias agresivas, sobre todo cuando tienen factores de mal pronóstico a nivel genético. La quimioterapia no es otra cosa que medicamentos que eliminan estas células tumorales, pero lamentablemente no solamente eliminan las células tumorales, sino también las normales. Se pueden presentar en esquemas que combinen 2, 3 o 4 quimioterápicos. Pero además de la quimioterapia, que lamentablemente no era selectiva, nosotros estamos con esto, ahora existen otras estrategias terapéuticas, como por ejemplo la inmunoterapia o los CAR T-cells, que son particularmente preparados en función al tipo de leucemia que tienen. Pero como la leucemia puede infiltrar toda la economía, también hay que preocuparse de tratar no solamente la leucemia que compromete diferentes órganos, sino selectivamente el sistema nervioso central. Y la mejor forma de hacerlo es a través de la punción lumbar y la administración de la quimioterapia intratecal, que no es un procedimiento muy sofisticado, que se hace en todas partes del país. El neurólogo y el pediatra hacen una punción lumbar. Lo único que nos falta es la preparación de esa quimioterapia intratecal, que sí se tiene que hacer en una unidad de mezclas oncológicas.
Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, visitando las diferentes regiones, viendo las condiciones que se tienen en los diferentes lugares del país para poder implementar estos programas, y por eso les estamos virtiendo a ustedes este conocimiento. Pero no todos los niños deberían venir a Lima. Deberían venir a Lima los niños de alto riesgo, porque esos niños necesitan trasplante de médula ósea. Esos niños probablemente no se curen con un esquema de quimioterapia, ya que las leucemias tan agresivas con translocaciones como MT2A requieren una quimioterapia mucho más intensa, y eso no es otra cosa que el trasplante. Un esquema de acondicionamiento que puede consistir solamente en quimioterapia o puede tener quimioterapia más radioterapia para erradicar la leucemia en el paciente y permitir que el injerto del hermano, del padre, de la madre, del donante internacional pueda anidar en esa médula que ya está plagiada. Y eso es lo que pretendemos con esto, que vengan los pacientes que requieren venir a un instituto especializado para que sean trasplantados. Y que los chicos que tienen un riesgo estándar, que tienen un esquema de quimioterapia incluso mucho más sencillo que el que se administra para un riesgo intermedio y mucho más fácil de manejar en los hospitales de regiones, esto es un proyecto que nosotros venimos apostando por esta. Por lo tanto, si bien es cierto, la presentación clínica de los dos tipos de leucemia puede ser parecida, y la morfología de los blastos puede ser parecida en algunos casos, la inmunohistoquímica, porque dentro de los métodos diagnósticos, no todos los chicos requieren biopsia de médula ósea, pero sí aquellos que tienen un aspirado seco y requieren una biopsia de médula ósea, o aquellos que tienen una leucemia secundaria en la que nosotros sospechamos que puede haber de base alguna otra patología que ha condicionado esa leucemia. El inmunofenotipo te clarifica y te permite establecer muy bien, la leucemia B y la leucemia T se tratan igual. Lo que se tiene que hacer es exploraciones complementarias para ver qué otros lugares, porque puede haber infiltración testicular, felizmente no es tan frecuente, pero puede presentarse. El tratamiento es completamente diferente, con esquemas de inducción, consolidación, intensificación que pueden al final consolidarse con trasplante de progenitores hematopoyéticos, y también el pronóstico es completamente diferente. Leucemias mieloides agudas tienen un pronóstico malo, y esas son las que tienen que ir a trasplante. Las leucemias linfáticas agudas hay malas, como las mencionadas antes, la leucemia infantil, o algunas leucemias que tienen alteraciones moleculares específicas, o aquellas que son refractarias primarias, que no responden a la primera línea de tratamiento. Pero, ¿cómo resumo esto? Si tenemos una niña de 7 años, si ustedes la ven en el centro de salud, en el hospital, y viene con fiebre inexplicable y artralgia, y la ven pálida, tienen ustedes que buscar otros signos que puedan mostrar infiltración de la médula. Si tienen adenopatía, si tienen visceromegalia, algo raro pasa con ese niño. Si resulta que tiene 32.000 leucocitos y el patólogo dice que tiene linfocitos activados o que le parece que son blastos, pero que vean que tiene anemia. Y puede ser que no tenga plaquetopenia, pero con esa epicitopenia, con esas características en la lámina, con sospecha, es muy factible que se trate de una leucemia. El mielograma puede hacerse en hospitales regionales. Y nosotros ahora estamos apoyando a Trujillo, Arequipa, Cusco, incluso Puno, mandándole los medios para citometría de flujo y también para cariotipo y el panel molecular básico de 5 genes, y les proporcionamos el diagnóstico. Nos mandan las muestras por un courier que es cubierto por el CIS, y con eso nosotros podemos decirle leucemia linfática B común, con cariotipo normal y sin alteración genética. No tiene como un panel molecular negativo. En el caso de esta niña, por ejemplo, de este paciente, les llega el informe a ustedes LLAB translocación 922, panel molecular Filadelfia positivo. Ese paciente es una LLA de alto riesgo que no puede quedarse
en el lugar de origen. Te tiene que venir porque ese paciente no se va a curar con quimioterapia. Siempre averiguamos nosotros, además, que el paciente tiene un perfil de lisis, porque si el paciente tiene un perfil de lisis tumoral, la transferencia de este paciente es urgente y debería darse en menos de 72 horas. Por lo tanto, ¿qué hacemos para detectar precozmente la leucemia? Ya habíamos visto cómo incrementa el número de años de vida perdidos estos niños. La mayoría de ellos llega a nosotros en estadios muy avanzados de la enfermedad, con múltiples complicaciones derivadas de su enfermedad de fondo, pero además de tipo infeccioso, que le dan un peor pronóstico y mayores problemas en el manejo, que muchas veces hacen que nosotros no podamos iniciar la quimioterapia de manera inmediata porque vienen con cuantos concurrentes de infección fúngica, invasiva, pulmonar, bacteriemias, cuadros de colitis, y hacen que verdaderamente nosotros en algunas oportunidades tengamos que conjugar ambos tratamientos. Empezamos con el tratamiento antibiótico, damos unos 5 días y el paciente se estabiliza, no esperamos que se recupere de eso porque probablemente no se va a recuperar por la enfermedad de base, y damos la quimioterapia. En el caso de la leucemia linfática, empezamos con el corticoide, y si vemos que hay alguna sospecha de lisis, lo que hacemos es, empezamos con dosis no al 100% de la prednisona, sino a dosis al 50% o al 75%, y vamos modulando de acuerdo a la condición clínica del paciente. Pero la problemática nacional pasa por muchas cosas. Pasa porque no tenemos un registro de cáncer infantil, no sabemos cuántos casos de cáncer infantil, estimamos ahora los registros hospitalarios. Eso también ha propiciado que a partir del año pasado el CDC del MINSA esté impulsando más el llenado del registro hospitalario. Nosotros estamos haciendo eso desde el año pasado, pero eso se tiene que extrapolar a todas las regiones del país. Además, tenemos el gran problema de la centralización, de un 90% de la centralización para la atención de las leucemias. Tenemos un retraso diagnóstico de 107 días para el diagnóstico, con más de 4 meses, con los cuales los niños vienen retrasados, y tenemos el gran problema que debido al centralismo nunca hay camas y los pacientes no pueden ser transferidos de forma oportuna. Generalmente nuestros pacientes ingresan por emergencia muy deteriorados, y bueno, nosotros ya con la experiencia que se tiene en el centro de manejo de 10 años de ese tipo de niños, y por las herramientas con las que contamos, que nos permite el presupuesto de cáncer y que ha permitido tener la implementación de todas estas pruebas, es que podemos manejarlos incluso de la mano con los colegas de UCI, porque hay algunos que vienen en estado muy delicado. Además del gran problema de la tasa de abandono. Pero queremos que esto deje de ser la historia común, que dejemos que esta situación de que solamente algunos centros manejan la leucemia, las neoplasias hematológicas, que esto, hay centros en otras partes. Está el IREN Norte, está el Hospital Belén de Trujillo, que hay un pediatra que es de Trujillo. Está el IREN Sur, está el Hospital Lorena. Hay pediatras en este curso que son de Puno, que son de Huánuco, y para eso nosotros los estamos capacitando. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué cosa es la detección temprana? Queremos acortar el tiempo entre la aparición de los síntomas y que el paciente pueda tener un diagnóstico definitivo. ¿Y en qué nos deben ayudar ustedes en sus establecimientos de salud? En esa búsqueda activa de signos y síntomas asociados a cáncer y factores de riesgo. ¿Cuándo? En todo momento que lo ven. En el seguimiento del niño sano, en el control de crecimiento, cuando el paciente se hospitaliza por alguna condición, o cuando es visto en consulta externa por alguna causa que a ustedes les parezca que hay compromiso del sistema hematopoyético, ¿no? ¿Dónde debería hacerse el diagnóstico? Idealmente, y el tratamiento debería hacerse en una unidad de oncohematología pediátrica. Existe una directiva sanitaria para la organización de los procesos de atención de estas unidades de oncohematología pediátrica, pero el tratamiento
está a cargo de un equipo multidisciplinario al cual nosotros queremos que ustedes incluyan. No solamente el hematólogo pediatra, el oncólogo pediatra, las enfermeras, los radiólogos, los psicólogos, sino también, y ustedes son parte importante, como lo demuestra Cusco, en el que el jefe de la unidad de oncología pediátrica es un pediatra. Necesitamos que sospechen la leucemia. Si no la sospechan, no la van a encontrar. Y en la medida en la que sospechen precozmente que esto puede tratarse de una leucemia, van a poder referir a los pacientes que requieren ser referidos. Bueno, en este momento, lamentablemente, la mayoría requiere ser referido. Esperemos que sea una circunstancia que en los próximos años cambie. Pero si un niño acude a la consulta por los mismos signos y síntomas en repetidas ocasiones, eso es muy extraño. Sobre todo porque el niño oncológico, el niño es el mejor paciente, el niño no miente. Para que deje de jugar, realmente debe sentirse mal. Y esto nos debe hacer pensar y sospechar que estos chicos pueden tener una patología oncológica y deben ser referidos de manera oportuna. Pero siempre debe tenerse en cuenta la percepción de los padres. Muchas veces nosotros decimos, no se trata de una leucemia, tiene que ir a Lima, y el familiar no cree en la quimioterapia. El familiar es testigo de Jehová y no colabora. El familiar tiene una actitud que viene acá y se niega el tratamiento. Entonces nosotros tenemos que interactuar con los padres de manera tal que ellos comprendan la necesidad que reciba un tratamiento, que ese tratamiento le va a salvar la vida a su criatura. Pero cuando las criaturas y los familiares se derivan en contra de su voluntad, acá no se logra nada. Y es mucha tristeza, me da mucha tristeza cuando vienen acá referidos y lamentablemente tenemos que exigirles y a veces obligarlos, pero logramos que reciban la inducción y cuando salen de alta nunca más los volvemos a ver. Entonces, verdaderamente nuestro trabajo como pediatras, como profesionales de la salud, no es solamente ver los síntomas, dar el tratamiento, hacer la médula ósea, no. Es también interactuar con la familia y educarla. Educarla en el sentido de que sea consciente y tenga adherencia al tratamiento. Porque en la medida que tenga adherencia al tratamiento, los resultados van a ser mejores. Los exámenes complementarios, no pidamos demasiados exámenes complementarios. Pidamos los que son necesarios. Pidamos, no retrasemos la transferencia tampoco porque necesitamos hacerle una tomografía. Eso, a no ser que el paciente tenga una sospecha alta de un cuadro hemorrágico que pueda poner en riesgo la vida a su transferencia sin diagnóstico. O si por A o B no tenemos, nosotros queremos y ya hemos hecho coordinaciones con algunos de los hospitales, de los establecimientos en los cuales ha habido un hematólogo y nosotros estamos proporcionándole los insumos incluso. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es, el instituto especializado tiene más presupuesto, el hospital pequeño no tiene tanto presupuesto. Por lo tanto, nosotros, el apoyo que nosotros les damos no es solamente en capacitación, sino también es toda la logística. Así que, por favor, pidan lo necesario, interpreten lo que tienen, y si es que no tienen más métodos y la sospecha es alta de una leucemia, deriven al paciente de manera oportuna. Hay factores que influyen en el retraso del diagnóstico, algunos que dependen de la familia, otros que dependen del profesional de salud y otros que es una tarea institucional. En el caso de la familia, a veces la familia minimiza el primer síntoma y dice, no, eso es algo que ya le pasa de cuando en cuando. Y retrasa el asistir a la primera consulta con él. Eso, ahí se está saltando una etapa y muchas veces este periodo es 2, 3 meses. En algunos linfomas hemos visto 1 año en el que las criaturas vienen con adenopatías indoloras, adheridas a los planos profundos, y los familiares, los padres, pensarían que era una tuberculosis ganglionar o alguna otra cosa, pero nunca los trajeron. Por lo tanto, esto depende mucho y hay que tratar de minimizarlo educando a la familia. Depende de las características biológicas del tumor,
depende de la diversidad de la sintomatología en las diferentes neoplasias y de la consulta tardía de los padres, porque muchas veces los padres dicen, no, él tiene fiebre, pero a él todo el tiempo le da fiebre por la garganta. Entonces, le dan su tratamiento antibiótico y desaparece y no pasa nada. Sobre todo esto sucede en los lugares más alejados del país, en la que el grado de instrucción de los padres, y también no solamente el grado de instrucción, sino el criterio que pueden tener los padres de cuando su niño no está enfermo o tiene algo que está alterando la normalidad habitual con la que él se desempeña. Que sepa interpretar y mandar y derivar al médico pediatra para que el pediatra pueda desmenuzar el caso. Pero a veces tampoco nosotros los profesionales no ayudamos, porque minimizamos y pensamos que es una anemia ferropénica y le damos primero hierro, o pensamos que es una anemia asociada a una amigdalitis y le damos tratamiento antibiótico, o no examinamos bien al paciente y nos damos cuenta que está pálido, pero no nos damos cuenta que tiene vaso grande, y entonces nosotros retrasamos también el diagnóstico. No, señora, ¿sabe qué? Haga esto, le vamos a dar tal. A veces no hacemos un seguimiento del caso y hemos tenido casos en los cuales los chicos han llegado acá y han sido vistos por un médico, por 2 médicos, por 3 médicos, por diferentes lugares y llegan acá después de meses. Pero además es una tarea institucional. ¿Por qué? Porque necesitamos mejorar las capacidades de cada institución para poder manejar este tipo de pacientes. En la medida, siempre nuestro ex jefe, el doctor Sergio Murillo, decía, en la medida en la que una institución crezca, en la que uno pueda dar un tratamiento cada vez más especializado, en el que mejore las pruebas diagnósticas, en el que mejore las alternativas terapéuticas, ese hospital va a ser un mejor hospital. Y si bien es cierto, para poder manejar a los chicos con leucemia necesitamos un buen banco de sangre, necesitamos una unidad de mezclas oncológicas, necesitamos una sala de quimioterapia ambulatoria. Esas son cosas que se pueden construir, como lo hemos visto en el Hospital Regional de Lambayeque, al que próximamente vamos a ver. Por lo tanto, al detectar tempranamente la leucemia, disminuimos la mortalidad, incrementamos la tasa de curación de la enfermedad, disminuimos las complicaciones que se pueden presentar, sobre todo de tipo infeccioso, pero también metabólico, también inmune. Disminuimos la estancia hospitalaria y los gastos en salud. Aminoramos el impacto social que provoca que un niño esté enfermo dentro de su seno familiar y también comunitario. Reconozcamos precozmente y busquemos esos 10 signos y síntomas que alertan la leucemia. Entendamos que el rol de pediatra pasa porque ustedes poseen cualidades innatas que le permiten transmitir educación e información a la comunidad. Ustedes son los médicos de los niños. Nosotros acá estamos en un instituto de niños. La mayoría de los estamos rodeados de pediatras de diferentes especialidades. Y realmente trabajar con ustedes, los pediatras, es muy agradable porque ustedes tienen una visión de la medicina muy particular por el hecho de interactuar con niños, ¿no? Ustedes son el primer profesional que toma contacto con la familia, con el paciente, y por lo tanto son los encargados de hacer la primera inspección, la primera sospecha, el seguimiento y luego la derivación o el tratamiento que corresponde. Obviamente, en cada lugar en donde ustedes se desenvuelven, uno siempre tiene que hacer la práctica respetando las creencias de la comunidad, las creencias de las personas, porque todos tenemos, uno de los principios éticos es la autonomía, que nosotros tenemos derecho a decidir qué se hace con nosotros. Y los profesionales de salud tenemos el compromiso, esta bata blanca es compromiso de curar a nuestros pacientes y acompañarlos a aquellos que no podemos curar. Pero ustedes conocen el funcionamiento del sistema de salud. Ustedes constituyen un gran soporte emocional para la familia. Ustedes se relacionan con las organizaciones comunitarias y ustedes capacitan a la comunidad en colegios, en iglesias, en centros comunitarios, en vaso de leche. Todo esto se debe hacer a nivel de toda la comunidad para que
la comunidad sea la que esté presta y pueda derivar oportunamente a través de los agentes comunitarios a esos niños a los centros de salud, porque muchas veces no llegan. Todos hemos trabajado en algún momento en el internado o en el SERUM o post-SERUM, en lugares muy distantes de nuestro Perú, y sabemos todas las limitaciones que se tienen. Pero los pediatras deben acompañar y brindar apoyo a los niños con sospecha de leucemia. Pero además, ahora existen muchas fundaciones y organizaciones para ayuda de los niños con leucemia, y eso ustedes también lo tienen que saber. Existe una directiva sanitaria también aprobada por el MINSA que establece, es una guía de diagnóstico precoz de cáncer en niños y adolescentes, que estandariza los criterios y procedimientos técnicos para la detección precoz y atención del cáncer en la niñez y adolescencia. Esto se lo podemos pasar como un adjunto para que ustedes lo vayan revisando, así como la directiva de establecimientos para la formación de las unidades de oncohematología pediátrica. Esto tiene aplicación y ámbito a nivel nacional. Les referimos, les recordamos y les reiteramos que el procedimiento de referencia es un procedimiento médico. Una vez que uno refiere a un paciente, el paciente, tanto el médico, hemos recibido algunos chicos que han venido en muy mal estado y en las zonas de donde venían, el médico tratante no nos ha dado toda la información que correspondía. Y si nosotros hubiéramos sabido que la criatura estaba en ese estado, no lo transferíamos, porque estaban delicados y ingresaban a veces directamente a shock trauma, descompensados e inmediatamente a la UCI. Hay que saber hacer una referencia. Y la referencia se debe hacer cuando el paciente, en el momento que esté estable, incluso hasta puede venir por vía terrestre. Pero si el paciente está delicado, tiene un riesgo de lisis tumoral, tiene una infección activa severa, ese paciente tiene que ser transferido por su seguridad por vía aérea. Y mejorar las comunicaciones. ¿Y quién es el oncólogo o quién es el hematólogo en los establecimientos de salud? El pediatra. En muchos establecimientos de salud, ustedes comandan una red y ahora nuestro objetivo es que ustedes forman parte del equipo del manejo de la leucemia. Por lo tanto, si tenemos un paciente niño o adolescente al cual le realizamos un examen físico y tenemos sospecha de cáncer, tenemos que ver, ¿el paciente tiene criterios de emergencia? Inmediatamente, si tiene criterios de emergencia, pues conversamos con el centro de referencia, hacemos manejo conjunto, estabilizamos al paciente y lo transferimos. Si el paciente no tiene criterios de emergencia, no nos apuremos, hagamos las cosas bien. El paciente va a ser transferido al INEM o a nuestro instituto probablemente. Lo que nosotros siempre hacemos acá es seguimiento para ver si el paciente no se deteriora hasta que podamos transferir al paciente por el gran problema de la limitante de la gran demanda y la poca oferta de camas de las que disponemos. Pero el padre tiene que conocer esta enfermedad. No se le debe ocultar la información a los padres. Los padres muchas veces vienen acá completamente ignorantes. Dicen, ¿para qué voy a tratar a mi hijo si yo sé que se va a morir? Si esta es una enfermedad que es incurable y que ustedes solamente le van a prolongar la vida, vienen y mencionan que las probabilidades de que se cure son muy bajas y va a sufrir mucho, porque la quimioterapia se le cae el pelito, lo pinchan a cada rato, a veces tiene que ir a la UCI. Yo no quiero eso para mí. Pero no siempre es así. Y verdaderamente, gracias a Dios, en un porcentaje pequeño de pacientes es que eso se da, a pesar que el paciente cuando llega puede estar muy comprometido. Por lo tanto, utilicemos todas las herramientas de las que disponemos. A veces pareciera que fuéramos solos en el mundo, pero ahora existen hasta organizaciones de apoyo que permiten traslado aéreo y terrestre, que dan apoyo en albergue u hospedaje, que permiten apoyo psicológico, apoyo social en general. Eso es algo que también pretendemos extrapolar al resto del país. Nosotros hemos elaborado un documento técnico que se denomina Plan de Fortalecimiento para el Manejo Conjunto de Leucemias en Pacientes Pediátricos a nivel nacional.
2024-2025. Pero desde hace 2 años, y ahí ustedes pueden ver una fotografía del equipo encabezado por el doctor Murillo, en el año 2022 estuvimos empezando a visitar las diferentes regiones del país. Empezamos con el Hospital Regional de Moquegua, el año pasado con el Hospital Regional de Lambayeque. Y este año esperamos seguir visitando a otros hospitales y verificando, porque tenemos reuniones conjuntas y por Zoom para ver las condiciones y mejorar las condiciones para que estos pacientes puedan ser atendidos en esas. Porque para poder atender la leucemia se necesita de un equipo de recursos humanos, pero además se necesita de una infraestructura que no necesariamente tiene que ser una infraestructura con campana de flujo laminar, con sistema de extracción de aire, no necesariamente. Pero sí requiere una unidad de mezclas oncológicas, un banco de sangre que nos pueda proporcionar componentes sanguíneos seguros, y si es por aferesis, mejor. Contar con los citostáticos que necesitamos para manejar. Conversaba con el hematólogo del Hospital Regional de Lambayeque y me decía, pero nosotros no tenemos vincristina, porque acá se manejan las neoplasias del adulto. Y es cierto. Nosotros, la idea es que todo el país pueda mejorar en función a dotar a los diferentes establecimientos de salud de lo que necesitan para poder hacer su trabajo. Necesitan contar con un buen financiamiento. Si no tienen un buen financiamiento de PPR, va a ser complicado incluso que hasta puedan contratar profesionales como parte del equipo. Tienen que tener un laboratorio que al menos tenga una bioquímica para poder saber si el paciente está con riesgo de lisis tumoral o no, porque si no estarían tratando a un paciente a ciegas y eso es altamente peligroso. Y obviamente los apoyos de los estudios de radiodiagnóstico. Por lo tanto, la detección temprana de la leucemia permite el diagnóstico de la enfermedad en estadios muy iniciales, aumenta las posibilidades de curación. Es importante educar a la comunidad, no solamente, y eso es rol de ustedes, de nosotros, de todos los profesionales de la salud sobre los signos y síntomas de cáncer infantil. El rol del pediatra es fundamental porque ustedes son los primeros que tienen contacto con los niños, ustedes son los que establecen la sospecha de la leucemia y dependiendo de la buena evaluación que hacen ustedes pueden realizar una derivación oportuna. Siempre tenemos que estar pensando en los 10 signos de alerta del cáncer infantil y además no olvidar que no estamos solos, el sector salud no es solo. Ahora tiene diferentes instituciones de apoyo que permiten que estas familias, porque la enfermedad no es del niño, es de toda la familia, que esta patología pueda ser manejada con el apoyo no solamente de los padres y nosotros los profesionales de la salud, sino de todas aquellas organizaciones de bien que existen, que cada vez aumentan para apoyar a estos niños en esta condición difícil. Ningún niño con cáncer puede llegar tarde a su diagnóstico y tratamiento por demoras burocráticas o por desconocimiento del equipo de salud. Si ayudamos a curar a un niño con cáncer, valió la pena vivir, porque ellos están en el inicio de su vida. Realmente, nosotros, yo he querido transmitirles en esta charla de más o menos 1 hora y cuarto, no he querido extenderme mucho, pero soy una convencida de que existen profesionales lo suficientemente capaces en los diferentes establecimientos de salud de las diferentes regiones y nosotros podemos, potenciando las condiciones que se requieren para el manejo de esta patología, podemos hacer un trabajo en conjunto, como lo estamos haciendo actualmente con el Hospital Lorena de Cusco. El apoyo es bilateral. Acá nosotros somos un equipo de 30 hematólogos con 2 servicios, el equipo de hematología y el equipo de trasplante. Y requerimos de vuestro compromiso y de vuestro apoyo para poder hacer de la leucemia una enfermedad algo más halagüeña y con un mejor pronóstico, mejorando las tasas de sobrevida, mejorando la mortalidad que es tan alta y el porcentaje de curación que es tan bajo. Muchas gracias y espero sus preguntas, de haber alguna pregunta. Como les digo, aquellos
que entran en este reto, en este compromiso, que es el manejo de las neoplasias hematológicas, que es el manejo de los chicos con leucemia, es algo muy apasionante, pero a la vez es algo muy retador, porque cada vez te das cuenta que el paciente necesita algo más, y mejoras, y mejoras, y mejoras. Yo trabajé haciendo, después de mi serum, en Quillabamba, en un pueblo que estaba a 10 horas del pueblo más civilizado, que era Quillabamba. En ese lugar era un centro de salud que tenía el techo era de ichu, no había agua, y ese tipo de condiciones, de ambientes, no son raros en nuestro país. Nosotros teníamos que salir a buscar a los pacientes porque las madres no querían vacunar a los niños. No tenían cultura de que había que tener esa práctica para proteger a sus niños porque ellas consideraban que más bien los enfermaban. Entonces, ese es el reto de nosotros. El reto de nosotros es rescatar a esos chicos para que, como ustedes han escuchado en la charla, con una detección precoz se pueda asegurar un poco de mayor probabilidad de reintegrarlos a sus ámbitos, ¿no? Agradecerles que estén formando parte de esta capacitación. Yo estoy muy entusiasmada con el inicio de este proyecto. Quiero agradecer al comité organizador, integrado por la doctora Jacqueline Rodríguez, ella es hematóloga pediatra, y por nuestra licenciada en administración, la señorita Jacqueline Mercado. Así como al equipo de docencia que ha tenido que ver con todo el armado de este curso, que ha llevado meses y que tiene el objetivo fundamental de mejorar la atención de nuestros. Muchas gracias y buenas tardes.